Metafísica del infinito y concepto de espacio en Giordano Bruno, 1548-1600. Roberto Goicolea Prado. Entre las múltiples polémicas que se manifiestan durante la última escolástica, la de la naturaleza y propiedades del espacio es una de las de mayor calado y trascendencia, tanto en el ámbito filosófico como científico. Su importancia reside en que, sin el reemplazo del concepto aristotélico del lugar como accidente de los cuerpos por la noción de espacio infinito, el desarrollo de la nueva ciencia y con ella del pensamiento moderno sería impensable. Si hubiese que señalar los hitos de este largo y complejo proceso, su origen se podría fijar en la condena de París del averroísmo en el último cuarto de siglo XIII y su culminación 2 siglos más tarde en la cosmología de Giordano Bruno. Con motivo de la celebración del cuarto centenario de la quema en la hoguera del Campo dei Fiori del filósofo de Nola, acusado de herejía por la Inquisición debido a su intento por conciliar las doctrinas cristianas con el emanantismo neoplatónico, se expone a continuación la cosmogonía del filósofo italiano, centrando el análisis en el problema de la conceptualización de lo infinito y su influencia en la notable conceptualización bruniana del espacio infinito. Fundamentación matemática de la ciencia y el arte. Apoyados en la recuperación del pensamiento neoplatónico, los hombres del Renacimiento creyeron posible, con la ayuda de algunas ideas fundamentales análogas a las definiciones y axiomas matemáticos, reconstruir el mundo de manera deductiva y a priorística. Consecuencia inevitable de esta cosmovisión fue considerar a la naturaleza como un mecanismo u organismo regido por un orden matemático que todo lo abarca. En él todo se rige por las leyes inmutables del universo, de los minerales o los orbes celestes, incluyendo a los seres humanos, que en palabras de Bruno son meros accidentes, circunstancias de la sustancia cósmica. En este mundo mecánico, los científicos vieron en el experimento, en la comprobación empírica de la hipótesis mediante mediciones físicas cuantificables, el ideal de la reducción scientiae ad mathematicam. Los artistas se adhirieron a la concepción pitagórica, todo es número, hasta llegar a considerarla inherente a toda obra e individuo. Y ambos consideraron que desde el momento en que todo es parte de un único sistema universal, resulta lógico utilizar sus leyes matemáticamente expresables como modelo de las obras humanas. La cosmovisión matemática dio así origen al orden y racionalidad propio del pensamiento y el arte de la época.
Probablemente es en la teoría y práctica de la arquitectura del Renacimiento donde este concepto de amplio alcance filosófico y estético resulta más evidente. En ella, las correspondencias matemático-musicales establecidas entre los distintos entes o partes constituyentes del universo, sobre todo las establecidas por las cosmologías matemáticas neopitagóricas y neoplatónicas, tales como el alma, el universo, la esfera de las estrellas, el cuerpo humano, con la música y la geometría se consideraron relaciones fundamentales para la sistematización y construcción del espacio habitable. El artista renacentista concibió la arquitectura como la encarnación plástica de las proporciones universales y trató de transformarlas con los elementos espaciales en sistemas matemáticos similares. La verificación empírica de las hipótesis, la fiabilidad de la experimentación y la belleza de las obras de arte armónicamente proporcionadas fueron apreciadas como pruebas de las tesis que afirmaban la regularidad matemática del sistema del mundo. Si J. Kepler no hubiese concebido el mundo como un mecanismo que funciona con regularidad matemática, no hubiese podido desarrollar sus leyes cosmológicas ni darles carácter universal. Tampoco Bramante, Palladio y Filarete hubiesen podido realizar sus proporcionadas obras sin un concepto análogo del mundo. Se trataba de una visión que subrayaba la estructura numérica del mundo, desplazando a la tradición escolástica peripatética del cosmos, teológicamente calificado y controlado, que en su momento la había eclipsado. Paulatinamente el mundo comenzó a entenderse como un sistema dinámico de cuerpos en movimiento regido por leyes que respondían a una estructura regular que podía expresarse matemáticamente. Esta tesis no fueron, sin embargo, un impedimento para la creencia religiosa, aunque se tendería al deísmo, a la consideración de Dios como explicación del origen del sistema mecánico universal. Las disputas a favor de una y otra postura fueron encarnizadas e irreconciliables, y no les faltaba razón, considerando que lo que se jugaba para los neoplatónicos, el espacio peripatético poseía dos características contrarias a la nueva ciencia debido a su definición como accidentes de los cuerpos. A. El espacio no es homogéneo, pese a que posee regiones físicamente cualificadas a las que los cuerpos tienden por naturaleza. Lo sutil, el fuego, encuentran su lugar natural en lo alto o en el empíreo divino, según la teología cristiana. Lo denso, la tierra, en el centro del mundo, en los dominios del Belcebú. Y B, el espacio es infinito, puesto que es coextenso con el universo finito del que es accidente. En
En un espacio de este tipo, la experimentación científica es imposible. Todo experimento requiere de la homogeneidad del tiempo y el espacio para verificarse. De otro modo, resultaría insostenible comparar un mismo experimento realizado en lugares y tiempos que por naturaleza poseen propiedades distintas. Sin un espacio y un tiempo invariable, homogéneo e isotrópico, el experimento no puede repetirse con resultados similares en otro momento y lugar. Bruno llama a esta condición física del universo simetría incambiable. Sin ella, las hipótesis matemáticas no podrían comprobarse empíricamente. La capacidad explicativa de las propuestas de T. Bray y J. Kepler, N. Copérnico, Galileo y otros hombres de ciencia ayudaron a que lentamente se comenzase a imponer la idea físicamente necesaria y empíricamente demostrada de que el espacio es un ente sin determinaciones físicas particulares. Para Galileo, por ejemplo, el espacio es completamente homogéneo y sin ninguna capacidad de influir en el comportamiento de los cuerpos materiales. Grant, 1981, 65. En él no es posible diferenciar regiones ni distinguir la esencia de los cuerpos, porque en un espacio sin determinaciones, la relación entre el peso específico del cuerpo y del medio es igual a cero. Se abandona así el concepto aristotélico de la absoluta pesadez o liviandad de los cuerpos a favor de la idea que todos los cuerpos son equivalentes. Cualquiera que sea la composición material de un cuerpo, su peso específico puede ser determinado y todas las comparaciones apropiadas hechas en lo lleno y en el vacío. Cabría apuntar, eso sí, que aunque Galileo plantea con claridad una composición homogénea de la materia y del espacio, no fue del todo consecuente con sus postulados al mantener que existe en el espacio una jerarquía cualitativa, lo que indudablemente rompe con la uniformidad que debería poseer un ente sin determinaciones. Es cierto, como se sostiene generalmente, que las partes superiores del universo están reservadas para habitáculos de sustancias más puras y perfectas. Galileo, Cartas a Ingoli Coret. Pese a esta inconsistencia, la noción de Galileo ejemplifica lo que serían las teorías físicas de quienes defendían una cosmovisión mecanicista. En síntesis, consideraban al espacio y los cuerpos como entes independientes que se definen e interactúan según las leyes matemáticas del mecanismo universal. Los atributos de este espacio se oponen a los de los cuerpos en movimiento y contra lo que pensaban los escolásticos, este espacio debe ser físicamente neutro. Todo cuerpo puede situarse en cualquier punto del espacio. No existe en él nada parecido a los lugares naturales que atraen a los cuerpos o actividades determinadas ni direcciones preferentes para el movimiento
o ubicación de los cuerpos. Nuevamente, la arquitectura no sirve para ejemplificar. Nuevamente, la arquitectura nos sirve para ejemplificar el cambio en la conceptualización del espacio. En la Roma imperial, el espacio urbano estaba claramente jerarquizado a la manera del lugar aristotélico. El palatino atraía y mantenía naturalmente a los palacios de los patricios y el Trastevere a las viviendas populares. En cambio, en la Roma renacentista el espacio urbano se homogeneiza. Los palacios se distribuyen en toda la ciudad sin ocupar un área específica y determinada. Los proyectos teóricos de la época reflejan una idea con mayor claridad. En el proyecto de Sforcinda, la ciudad posee una estructura espacial regular en la cual Filarete afirma que las iglesias se situarían según el lugar en el que mejor nos parezca que están. Filarete, Tratado de Arquitectura, libro 2. La iglesia ya no tiene como en el medioevo un lugar predeterminado en el espacio, sino que se sitúa según el parecer del arquitecto que diseña la ciudad sin estar condicionado por ninguna causa final del espacio. Esta nueva manera de entender el espacio se vio apoyada por la dinámica, específicamente por la idea de que el movimiento no es inherente a los cuerpos, como habían señalado J. Filopón y J. Buridano. En la teoría del ímpetu, el espacio debe ser físicamente para que el movimiento se verifique. Es del todo ridículo pretender en el lugar, en tanto que lugar posea una cierta potencia. Ningún cuerpo mueve a otro si no es a su vez movido. El imán actúa a distancia inmediatamente y no a través de un medio. Durkheim, Le Système du Monde. Cualquier cosa que esté en reposo, añade T. Hobbes, lo estará siempre, a menos que otro cuerpo, intentando ocupar su puesto, le ocasione por medio del movimiento no estar más en reposo. De igual forma, si una cosa está en movimiento, seguirá en ese estado a menos que otro cuerpo la detenga, ya que si no fuera por este otro cuerpo, no habría ninguna razón para que no permaneciera en movimiento como antes. Concernies body. Las derivaciones lógicas de esta idea la expresó con claridad Galileo. Si en un espacio ilimitado un cuerpo no sufre ninguna clase de interferencia, continúa moviéndose con la velocidad uniforme rectilínea. Russell, 1971. Consecuencia inevitable de estas ideas que representaban una ruptura radical con la física peripatética, puesto que contradecían la idea del lugar del universo y de la circularidad del movimiento del universo por naturaleza absoluto, fue que las especulaciones sobre el espacio se centraron en la crítica del espacio aristotélico. Algunos pensadores medievales habían intuido la posibilidad
de que existiese algo más allá del orbe de las estrellas fijas, una suerte de espacio vacío, pero se trataba de una idea demasiado radical como para defenderla con garantías de no ser condenado a herejía. Fue paradójicamente la propia iglesia la que abrió las puertas al concepto de espacio infinito, al cambio revolucionario que significó pasar a palabras de Coiré, el mundo cerrado, al universo infinito. Como se adelantó, este cambio tiene lugar, fecha y protagonistas de inicio en 1277, ante el intento de secularización y para mantener la ortodoxia bajo la tutela del obispo de París et Tempier. Los doctores de la Sorbonne condenaron 296 errores execrables que ciertos estudios de la Facultad de Artes no temen tratar y discutir en las escuelas. Dos de las condenas tuvieron gran importancia para nuestro tema. Dios omnipotente, si así lo desea, puede mover el universo con movimientos rectilíneos y crear infinitos mundos. La primera condena discute dos puntos básicos del lugar aristotélico: las ideas de que no puede haber movimiento de traslación donde no hay lugar, por lo cual el movimiento absoluto del universo es circular, y de que todo movimiento necesita de un cuerpo en un lugar fijo para verificarse. La segunda condena rompía con algunas nociones firmemente establecidas, como la de que el espacio es limitado y lleno, o que los cuerpos son materiales y finitos. Gracias a los inquisitoriales oficios de un obispo parisino, muchos pensadores pudieron afirmar sin temor hipótesis tradicionalmente consideradas imposibles en virtud de la esencia de las cosas. Una serie de nociones que aparecían escondidas o atisbadas en algunas cosmologías anteriores a la condena de París, como las ideas de infinitud, homogeneidad e incualificación del espacio, o de la existencia de un vacío en acto y similares, resultaron compatibles con el cuadro finito, resultaron compatibles con el dogma. Paradójicamente, la noción de un Dios infinitamente poderoso liberaría a los espíritus del cuadro finito en que el pensamiento escolástico había encasillado al universo, y abría el camino al concepto moderno de espacio infinito. Pero romper con la arraigada doctrina de la finitud del espacio no fue tarea sencilla. Baste recordar que incluso las cosmologías del Copérnico y Kepler mantienen en este punto la doctrina tradicional. Para demostrar la finitud del mundo, Copérnico recurre tanto a razones metafísicas. El mundo es esférico porque es la figura más perfecta. Morfológicas, la esfera es el cuerpo que contiene a todas las demás y la que tiene mayor capacidad. Como físicas, la esfera finita mantiene una tensión equilibrada entre las partes, pero
A la razón que Copérnico presta mayor atención es a una propia de la mayoría de los filósofos griegos escolásticos y de sus coetáneos, la idea de que el movimiento de un ente infinito es imposible porque lo infinito no se puede atravesar. Pero si el cielo fuera infinito y solo fuera finito en su concavidad interior, quizás con más fuerza se confirmaría que fuera del cielo no hay nada, puesto que permanecería inmóvil, pues el argumento más fuerte para intentar demostrar que el mundo es finito es el movimiento. Copérnico, sobre el libro 1 a 8, 1982. Imposibilidad de pensar un infinito en acto. La cita de Copérnico muestra que una de las dificultades que habría para pensar y utilizar el concepto de infinitud era que no podían desprenderlo de una concepción materialista y globalizadora, algo que se puede decir hoy gracias al desarrollo experimentado por el cálculo matemático y la geometría, pero difícilmente se podría plantear en la época considerando los conocimientos matemáticos de que se disponía. Siguiendo a los griegos que veían en lo limitado la posibilidad del conocimiento, los renacentistas veían dos escollos aparentemente insolubles a la existencia de algo infinito. El primer obstáculo planteaba que un ente infinito, por lo tanto ilimitado y sin figura como en el espacio, no puede ser ni siquiera imaginado. En una filosofía materialista, el límite de lo particular asegura su cognoscibilidad. Lo ilimitado no puede ser comprendido. Con ello, la paradoja es inevitable, y si a lo infinito se le asigna una forma para poder comprenderlo, este deja de ser ilimitado. Consecuentemente, apunta Galileo, tampoco puede existir una esfera infinita, ni cuerpo alguno que sea infinito, ni una dada figurata, superficie infinita. Un círculo infinito alerta su naturaleza de tal modo que no solo pierde totalmente el ser, sino también el poder ser. Diálogo, jornada primera. La realidad de lo infinito queda restringida a la esfera de lo no real. Kepler completa la idea. En verdad, el pensamiento no puede comprender un cuerpo infinito, ya que los conceptos de la mente relativos al infinito son o bien acerca del significado del término infinito o bien acerca de algo que exceda toda la medida numérica, visual o táctil concebible, es decir, algo que no es finito en acto, ya que nunca se puede pensar una medida infinita. B. La segunda dificultad era la imposibilidad de explicar la coexistencia de varios infinitos. Según el atomismo, cada cuerpo posee infinitos átomos. Por tanto, alegaban los críticos, existirían tantos infinitos de magnitudes diferentes como cuerpos hubiese. De todo punto de vista es contradictorio
que puedan coexistir dos o más infinitos en acto, porque significaría que no son realmente infinitos, como el enunciado matemático de que los números pares e impares son igualmente infinitos. De aquí que Galileo afirmase que tanto lo infinito como lo indivisible son incomprensibles. Primero afirma que las dificultades de los indivisibles se solucionarían como los atomistas, aceptando que el número de indivisibles es infinito. Entre las primeras dificultades que se pueden alegar contra los que hacen componer de indivisibles el continuo suele estar el que un individuo unido a otro indivisible no produce nada divisible, porque si esto sucediera, se seguiría que aún lo indivisible fuera divisible. A esta y otras objeciones del mismo tipo se da satisfacción en parte con decir que un grandor divisible y extenso no puede estar constituido ni por dos puntos solos, ni por 10, ni por 1000, pero que sí lo puede estar por infinitos. Sin embargo, aunque coherente, esta solución agrega nuevas y más complejas dificultades, porque se llegaría a que un infinito podría ser mayor que otro, lo que según el propio Galileo es incomprensible. Aquí surge, aquí surge de súbito la duda que me parece insoluble, y es que estando seguros de que existe una línea mayor que otra, si contienen ambas a dos infinitos puntos, se da en un mismo género alguna cosa mayor que lo infinito, porque la infinidad de los puntos de la línea mayor excederá a la infinitud de los puntos de la menor. Ahora bien, esto de darse un infinito mayor que lo infinito me parece concepto que de ningún modo puede comprenderse. Galileo, Diálogos. Carácter metafísico de lo infinito. Una parte importante de las dificultades surgidas de la visión materialista del espacio infinito fueron eliminadas al demostrarse el carácter metafísico de la idea de infinito. La exigencia de verificar las hipótesis científicas con instancias positivas obligó a tratar la naturaleza del espacio infinito en términos diferentes a los tradicionales. Como resultado de ello, el problema de la infinitud o finitud del espacio, tan caro a la última escolástica, se abandona ante la imposibilidad de resolverlo positivamente. Pero entonces, pregunta Kepler, ¿no es la región de las estrellas fijas infinitas hacia arriba? Aquí la astronomía suspende el juicio, pues a tal altura está desprovista eh, de sentido la vista. La astronomía, y esto es extendible a toda la ciencia factual, enseña tan solo esto, por lo que atañe a las estrellas que se ven, incluso las menores del espacio, es finito. Epítome Astronemiae Copernicae. Del mismo modo, Galileo señala que desde un punto de vista empírico
científico es imposible decidir la finitud o infinitud del mundo, por lo que sigue trabajando en sus hipótesis dejando de lado el problema. Con ello manifiesta una actitud intelectual pragmática que ha sido determinante para el desarrollo científico occidental moderno. No detenerse ante los problemas metafísicos o insolubles en su momento por la experimentación positiva y continuar la investigación en aquellos parámetros empíricamente contrastables. Pero esta actitud pragmática no resolvía el problema de fondo. Constatar las dificultades para concebir lo infinito obligó a que se comenzara a pensar que lo infinito desde otras perspectivas. Específicamente, se comenzó a considerar como posible la coexistencia de diferentes tipos de infinito. La primera expresión moderna de esta distinción pertenece probablemente a Giordano Bruno, que la desarrolla al tratar un problema típicamente escolástico, el de las determinaciones de Dios. Siguiendo a Nicolás de Cusa, Bruno considera que el mundo como totalidad es infinito y único, aunque el mundo consta de cosas y factores distintos, al final se ve que es uno infinito, inmóvil. Inmóvil porque lo infinito no es susceptible de movimiento local, es en definitiva un solo ser, una sola sustancia del infinito universo Emondi. Diálogo primero. Hasta aquí nada realmente nuevo. Pero a continuación Bruno agrega algo que será fundamental para el concepto de espacio. La infinitud del universo es diferente de la infinitud divina que por concepto de espacio. La infinitud del universo es diferente de la infinitud divina, que por llamarla de algún modo es mucho más inmaterial. Llamo al universo tuto infinito porque no tiene borde, término o superficie. Digo que el universo no es totalmente infinito porque cada parte de él podemos considerar es finita y de los innumerables mundos que contiene, cada uno es finito. Llamo a Dios tuto infinito porque excluye de sí todo término y cada uno de sus atributos es único e infinito. Y llamo a Dios totalmente infinito porque Él, todo eterno, está en todo el mundo y está infinita y totalmente en cada una de sus partes, al contrario de la infinitud del universo, la cual está totalmente en todo y no en las partes. Si es que al referirnos al infinito se puede hablar de partes que podemos incluir en aquel del infinito universo Emondi. El concepto de infinito se libera así y para siempre del de materia. Galileo, conociendo la tesis bruniana y las incipientes teorías sobre el cálculo infinitesimal, esbozó que la dificultad para manejar lo infinito radica precisamente en asignarle características similares a lo corpóreo. Estas dificultades son de las que derivan del modo que tenemos nosotros de discurrir con nuestro entendimiento finito acerca de los infinitos, asignándoles aquellos atributos que damos a las cosas finitas
ilimitadas, lo que reputo inconveniente, pues juzgo que estos atributos de prevalencia, mayoranza, subvalencia, minoritad e igualdad no convienen a los infinitos, de los cuales no se puede decir que uno sea mayor o menor o igual a otro. Galileo intuye así una noción propia de la matemática actual. Lo infinito está sujeto a leyes diferentes de lo finito. Por tanto, es impensable, por tanto, es pensable y operable, al menos racionalmente. Pero en aquella época la visión material o formal de lo infinito se sustentaba en las concepciones matemáticas imperantes. La geometría se entendía como ciencia matemática y la aritmética se desarrollaba con relación a la geometría, lo que impedía desligar el concepto de infinito de lo corpóreo para su formulación geométrica figurativa. En la medida en que los antiguos trataban la óptica y la mecánica como ramas de las matemáticas, también era costumbre pensar por medio de imágenes espaciales en estas ciencias y representar geométricamente lo que se supiese de ellas. No hay que olvidar que solo durante los 2 últimos siglos el álgebra superior ha logrado liberarlo del pensamiento matemático de las representaciones espaciales de la geometría, con lo cual los conceptos de infinito, al menos los matemáticos, se han desprendido de toda formalización o figuración. Pero esta es una noción contemporánea. La mayoría de los filósofos de la nueva ciencia parecen haber descartado más bien que resuelto el problema, como se puede observar en Copérnico, Kepler, Descartes o Galileo. Cabe señalar, eso sí, que la mayoría de los autores que comprenden en sus cosmologías un ente infinito en acto, el universo, el tiempo, el espacio, parecen considerarlo más como una hipótesis metafísica que física, porque el momento de desarrollar las respectivas dinámicas se olvidan de lo infinito. Aunque esto parezca una contradicción, la cosmología contemporánea parece haber reconocido el valor de las viejas dudas sobre la posibilidad de un mundo infinito en acto, volviendo a una concepción finitista del universo. Es probable que en esta actitud coincidan, además de una justificación práctica, una razón metafísica en un espacio realmente infinito, es decir, sin referencias ni distinciones posibles. Se produce una pérdida de las relaciones de tiempo y espacio que impide el desarrollo de cualquier actividad humana. Con su acostumbrada lucidez, Jorge Luis Borges sintetizó el drama enmascarado en esta cosmovisión. Los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo en el espacio, porque si todo se equidista de lo infinito
y lo infinitesimal tampoco habrá un donde. Nadie está en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su casa. Borges, 1982. La conceptualización del espacio infinito. Pese a las razonables incertidumbres teológicas y metafísicas que implicaban postular un espacio infinito, las mentes más abiertas e inquietas de la segunda mitad del siglo XVI, apoyadas en la sospecha de que es posible la coexistencia de diferentes infinitos, comenzaron a aceptar la existencia de un espacio infinito porque permitía resolver más problemas de los que planteaba. A Thomas Digges se le atribuye el honor de ser el primer copernicano que rompe definitivamente con el mundo cerrado medieval. El orbe de las estrellas fijas se extiende en altitud hacia arriba infinitamente y esféricamente, siendo por ende inmóvil. Este lugar infinito supera a todos los demás, tanto en cualidad como en cantidad. Díez completa esta afirmación con un diagrama donde el núcleo central del universo es idéntico al del de Revolutionibus copernicano, pero las estrellas han sido arrancadas de la esfera mundi y esparcidos en el espacio exterior infinito. Orbes according to the most Onisan doctrine of the Pythagoreans, lately revived by Copernicus and the geometrical demonstration approved. Desgraciadamente, la sorprendente introducción de Digges al universo finito no tuvo en él una contrapartida filosófica. Obtiene la infinitud mediante la introducción de una paradoja que había sido usada contra el universo infinito: plantear la existencia de un solo sol como centro del cosmos. Es una contradicción porque en un espacio infinito el centro puede estar en cualquier punto, como afirmaba el Cusano. Asumir todas las consecuencias cosmológicas y metafísicas de un infinito en acto fue la tarea que se propuso Giordano Bruno. Para él no es necesario que el Sol esté en el centro. De hecho, tampoco es necesaria la propia existencia de un centro. Un sistema solar copernicano puede estar situado en cualquier lugar de un universo infinito, con la única condición de que el Sol esté lo suficientemente alejado de las estrellas más próximas como para poder explicar la ausencia de paralaje. De este modo, a través de la cosmología copernicana, Bruno reconcilia las apariencias con el espacio infinito, idea claramente desarrollada en un fascinante diálogo que el filósofo italiano mantiene con Aristóteles. En un punto de la conversación, el nolano ataca la tesis aristotélica de que el universo no está en ningún lugar, preguntando: pero ¿qué quieres decir tú, Aristóteles, con esto de que el lugar está en sí mismo? ¿Qué me das a entender por esta cosa fuera del mundo? Si dices que no hay nada, el cielo y el mundo en verdad no estarán en parte alguna. El mundo será algo que no
se encuentra, y tras analizar las posibles respuestas peripatéticas a estas preguntas, Bruno agrega: pero sea lo que se quiera que ella, de aquella superficie, la que limita el universo, yo he de preguntar constantemente, ¿qué hay más allá de ella? Como se puede observar, como se puede observar, para atacar a Aristóteles, Bruno no se centra en las conclusiones lógicas y coherentes de la cosmología peripatética como hacía la mayoría de los compañeros neoplatónicos, sino en las premisas de las tesis aristotélicas. Definir el lugar como el límite adyacente del cuerpo contenido significaba excluir la existencia de lugar para la última esfera, dejando sin sentido cualquier pregunta sobre qué hay fuera del mundo, negadas las categorías finitistas del pensamiento peripatético. Bruno se enfrenta al problema de formalizar su particular visión del universo finito. Nosotros, sin embargo, dice Teófilo, portavoz de las tesis brunianas en la Cena de las Cenizas, que no atendemos a las sombras fantásticas, sino a las cosas mismas. Nosotros que vemos en el universo un cuerpo aéreo, etéreo, espiritual, líquido, fugaz, capaz de movimiento y reposo, seno inmenso e infinito, cosa que debemos afirmar, al menos porque no vemos límite alguno, ni con los sentidos ni con la razón. Sabemos con certeza que, siendo efecto y consecuencia de una causa infinita y de un principio infinito, debe ser en la medida de su capacidad corporal y a su manera infinita, infinito, y es imposible encontrar jamás una razón inmediatamente probable por la cual haya un límite en este universo corporal, y en consecuencia los astros contenidos en su espacio sean también finitos, y además existe un centro del mismo absoluta y naturalmente determinado. Bruno, la Cena de las Cenizas. Partiendo de estas ideas básicas, Bruno expone su noción de espacio infinito. No es necesario, pues, investigar si fuera del cielo existe en lugar del vacío o el tiempo, porque uno solo es el lugar general, uno el espacio inmenso que podemos llamar libremente vacío, en el cual hay innumerables e infinitos globos como este en que vivimos y nos alimentamos nosotros, y semejante espacio le llamamos infinito porque no hay razón, capacidad, posibilidad, sentido o naturaleza que deba limitarla. En él existen infinitos mundos semejantes a este y no diferentes de este en su género, porque no hay razón ni defecto de capacidad natural. Me refiero tanto a la potencia pasiva como a la activa, por la cual, así como en este espacio que nos rodea no existan igualmente en todo el otro espacio, que por naturaleza no es diferente ni diverso de este. Bruno, del infinito universo e mondi. Hacemos aquí un paréntesis y continuaremos en esta lectura.